Si tienes dudas sobre si hacerte una rinoplastia o no, este es tu vídeo. Toma asiento, relájate y presta atención, porque hoy estamos con el Dr. Gino Zingone, que lleva más de 15 años realizando rinoplastias con resultados extraordinarios. Gino viene con una intención clara: ayudarte a entender la cirugía, resolver esas dudas que te rondan la cabeza y contarte lo que de verdad necesitas saber antes de dar cualquier paso. Así que relájate, escucha y siéntete en casa. Lo que viene ahora puede ayudarte más de lo que imaginas. Ok, no acaban nunca. ¿Cuántas son? No sé qué decirte. No sé. Ok. Gino, ¿cómo sé si soy apto para una rinoplastia? Bueno, esa es una pregunta un poco bastante clásica, ¿no? La gente siempre dice, quizás si mi nariz es apta para hacer una cirugía, si el caso no es el caso. La respuesta es muy simple. La única persona que puede decidir si efectivamente es apto o menos a una rinoplastia o una rinoseptoplastia, en el caso en que se vaya a operar también el tabique, es el mismo paciente, ¿vale? ¿A qué me refiero? Me refiero que si una persona decide operarse, que sea la nariz o cualquier otra parte del cuerpo, es porque no se siente cómoda, no se siente a gusto con esta parte. Entonces tiene todo el derecho, según mi opinión, de operarse para verse mejor y para arreglar lo que según él o ella no está a gusto. Es verdad que hay unos casos que, gracias a Dios, son una minoría, son muy pocos casos donde no hay indicación hacer una rinoplastia. Me ha pasado alguna vez de gente que o tenía una nariz que estaba muy bien y no veía indicación a una cirugía, o que lo que me pedía no era, según mi opinión, una mejoría para su rostro y para su nariz. Entonces, simplemente como opinión personal, le aconsejaba de no operarse y que no hubiera procedido haciendo la cirugía porque no le veía una ventaja. Y hay otros casos que gente que se ha operado más veces la nariz y que no está a gusto con el resultado. Algunas veces sí que el resultado puede ser mejorable porque la cirugía anterior no ha sido completamente satisfactoria, pero otras veces sí es un problema más del paciente, en el sentido que no está a gusto cuando el resultado en realidad es un buen resultado. Entonces este es otro caso donde me ha pasado y que he aconsejado de no seguir con otra cirugía. ¿Qué problemas de nariz se pueden corregir y cuáles no en una rinoplastia? Básicamente tenemos dos tipos de problemas que se solucionan con una rinoplastia, ¿vale? O una rinoseptoplastia. Siempre hablo de rinoplastia, pero me refiero siempre a una rinosepto. Son problemas estéticos y problemas funcionales. Problema funcional básicamente se refiere a todo lo que es una dificultad en la respiración, y esto puede ser debido a una desviación del tabique o porque hay una hipertrofia de los cornetes, y se va a mejorar lo que es la funcionalidad, la ventilación de la nariz. Y por otro lado son problemas de tipo estéticos. No lo sé, los más comunes seguramente son a lo mejor una giba, que es esta parte al nivel del dorso de la nariz que sobresale, o una punta un pelín caída, más o menos caída, una punta redondita, y la gente la quiere o le gustaría tenerla más un poco definida. ¿Se puede operar mi caso si tengo el tabique muy desviado? Sí, se puede operar cualquier tipo de desviación del tabique. En casos muy extremos donde la desviación es muy importante y se extiende desde la base hasta la parte más alta del tabique, lo que se hace en caso extremo es quitar completamente, extirpar completamente el tabique, y se hace lo que se llama septoplastia extracorpórea. Se quita completamente el tabique, luego se arregla con unos cortes, con unos injertos que nosotros solemos hacer, y se vuelve a montar desde cero para corregir completamente la desviación. ¿Qué pasa si tengo la piel de la nariz muy gruesa o muy fina? Bien, la piel es uno de los factores que más influencia el resultado en una rinoplastia. Es un factor que los pacientes la mayoría de las veces no tienen en consideración, porque efectivamente no es algo que te llame así la atención de primera, pero es
influencia mucho el resultado porque según el grosor de la piel, claro, notará más o menos el resultado. Yo hago siempre el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy básico, un poco así torpe. Digo siempre, cuando estás en la cama y te estás tapando con una sabanita porque a lo mejor es verano, tú ves las puntas de los pies y te los ves que casi puedes contar los dedos. Cuando estás durante el invierno y tienes un nórdico de estos bien gordos que te tapa completamente, tú como mucho puedes ver que sobresale algo a la altura de tus pies, pero no puedes tener o diferenciar si es un pie, dos pies y mucho menos si son dedos. Lo mismo pasa con la piel de la nariz. Cuando una piel es muy fina, cualquier retoque, cualquier detalle se puede notar muy bien. Cuando una piel muy gruesa, esos detalles no se ven igual de bien. Entonces, lo más importante es explicarlo al paciente, porque justamente con el tipo de piel es un factor que nosotros cirujanos no podemos modificar. Se puede afinar un pelín por dentro, pero no es algo que podemos completamente cambiar, como puede ser la altura, la desviación o la proyección de una nariz. ¿Puedo operarme si tengo alergias nasales crónicas? Sí, de hecho, una buena parte de los pacientes son pacientes que tienen una rinitis crónicas, gente que justo por la patología de base tienen una dificultad respiratoria, muchas veces tienen una inflamación crónica de la mucosa. Sí, se puede operar tranquilamente. En casos de rinitis muy activas se aconseja hacer un tratamiento previo a la cirugía para intentar bajar al mínimo la inflamación, pero no hay ningún problema. ¿Puedo operarme si he tenido golpes en la nariz en el pasado? Por supuesto, los golpes a la nariz son una de las motivaciones más comunes, que sean verdaderas o menos, no lo sé, pero en el anamnesis, en la historia personal de una paciente siempre hay un golpe en la nariz de pequeño. Bueno, broma aparte, por supuesto que sí, de hecho son la causa efectivamente de las deviaciones, no tanto del septo, pero sino de asimetrías de la nariz en general en las personas que se operan. Es un pelín más dificultoso en el sentido que el golpe se supone que haya generado una fractura o una luxación de algún cartílago, entonces tienes más fibrosis a la hora de hacer la cirugía, pero se opera sin problemas y la mayoría de los pacientes han tenido un golpe. ¿Puedo operarme si fumo? El fumo es el peor enemigo de la cirugía en general, no es solo un problema de rinoplastia. Sí, se puede operar cualquier persona que sea fumadora, siempre y cuando sea consciente de los riesgos que va a incurrir. Los riesgos más comunes asociados con el fumo de cigarrillos se refieren a la vascularización y consecuentemente a la cicatrización, ¿vale? Pueden generar una mala cicatrización y en casos de cirugías que no son justamente la rinoplastia, pero pueden darle una hipovascularización de los tejidos y con posibles necrosis o sufrimiento de la piel. ¿Qué pruebas previas o estudios necesito antes de la cirugía? Bueno, en caso de una rinoseptoplastia, lo que se suele pedir son el preoperatorio clásico que se pide a cualquier tipo de paciente, es una analítica, donde vamos a valorar un poco el estado del paciente en general, con la prueba de la coagulación, un electrocardiograma y en pacientes que tienen más de 50 años se pedirá también una placa de tórax. En casos muy complicados, donde ha habido traumatismos previos, donde ha habido otra cirugía, en caso de rinoplastia secundaria o terciaria, o cuando no lo tengo completamente claro, se pide también un TAC para ver cómo está efectivamente por dentro la nariz y analizar mejor las estructuras antes de una cirugía. ¿Qué diferencia hay entre una rinoplastia abierta y una cerrada? Bien, la diferencia entre una rinoplastia abierta o cerrada es
la palabra misma lo dice, es que una está abierta en el sentido que a través de una incisión pequeñita a nivel de la columela, que es esta parte que separa las dos narinas, se levanta toda la piel de la nariz y entonces se trabaja mirando todas las estructuras que están dentro de la nariz, entonces es una rinoplastia abierta. La rinoplastia cerrada se realiza a través de una pequeña incisión que va por dentro de la narina, o sea, no deja cicatriz por fuera, pero todo el trabajo está hecho, entre comillas, más o menos un poco viene hecho a ciega, ¿vale? Son dos técnicas que ambas son buenas y depende un poco de cada cirujano. ¿Cómo sé entonces qué tipo de rinoplastia es mejor para mi nariz? Bien, esa es la pregunta de toda la vida, más que nada de los pacientes, es la pregunta de los cirujanos. Cuando yo cuando me estaba formando durante la residencia, iba a los congresos y sigue siendo así, hay siempre la grande pregunta, ¿mejor rinoplastia abierta o mejor rinoplastia cerrada? Tras horas y horas y charlas en los congresos, puedo resumir diciendo que no existe una técnica mejor que otra. La mejor opción es hacer la técnica con la cual el cirujano se sienta más cómodo. Puede ser que un cirujano pueda lograr alcanzar resultados increíbles con una técnica cerrada y el mismo cirujano no puede lograr los mismos resultados con una técnica abierta, y así al revés. O sea que un cirujano que suele hacer rinoplastia abierta será excelente o el mejor, pero no va a lograr los mismos resultados haciendo una técnica cerrada. Entonces no es importante el tipo de técnica que se va a utilizar, sino que la comodidad con lo que se encuentra el cirujano al momento de operar. En mi caso, ¿habrá que fracturar hueso o no? Tengo miedo. El tema de la fractura de los huesos es siempre un poco el tabú, ¿no? Es un poco lo que más miedo da de esta cirugía, cuando en realidad no es así, es una cosa muy, muy sencilla. Intentar explicarlo de forma lo más sencillo posible. En los casos donde se va a reducir la giba dorsal, donde se va a trabajar sobre el dorso porque no hay un dorso simétrico, en todos los casos donde vamos a tocar el dorso de la nariz, que es esta parte de aquí, en estos casos, en la mayoría de los casos, luego al final de la cirugía se van a realizar las fracturas de los huesos nasales, que es esta parte aquí alta de la nariz que está más dura al tacto, para cerrar otra vez el dorso. Se abre de open roof y se refiere al hecho que la parte del dorso, o sea el techo, que sería el roof, se queda abierto una vez que se reduce, por ejemplo, una giba dorsal. Y entonces luego se hacen estas fracturas, porque fracturando la base el techo se vuelve a cerrar. Entonces deja un dorso mucho más bonito y con una continuidad y un perfil estéticamente mejor. Entonces, si la fractura de los huesos nasales no se realiza en la totalidad de las rinoplastias, pero en la mayoría seguramente sí. En el caso que un paciente o una paciente decide operarse o se va a operar simplemente la punta nasal, por ejemplo, no sería el caso de hacer fracturas nasales. ¿Qué es la rinoplastia ultrasónica y en qué se diferencia de una normal? La rinoplastia ultrasónica es un tipo de rinoplastia que genera bastante confusión entre los pacientes. Porque al leer este nombre ultrasónica muchas veces la gente se piensa un poco de todo, si viene un extraterrestre a hacer la rinoplastia o si luego hay un robot que realiza la cirugía. Bueno, la realidad es que hay un aparato que a través de unas radiofrecuencias nos permite generar las fracturas de los huesos nasales de forma menos traumática. En lugar de hacer las fracturas de forma convencional con el martillo, para que la gente lo pueda entender, el clásico martillazo que se da cuando se hace una rinoplastia, este aparato nos permite de forma mucho menos traumática generar las fracturas, y también sirve para limar o ajustar lo que es el perfil. O sea, es un aparato que tiene diferentes manípulos y según lo que se va luego a utilizar
nos ayudan en la rinoplastia, pero de base la rinoplastia es siempre la misma. Si es abierta, tiene que ser sí o sí una rinoplastia abierta, entonces la técnica quirúrgica será la misma, todos los steps de la cirugía son iguales, la única cosa que cambia es como el instrumental. En lugar de utilizar el instrumental convencional se usa el piezotomo, que sería el aparato que nos permite hacer la rinoplastia ultrasónica. ¿Se puede operar solo la punta sin tocar el dorso? Por supuesto, se puede operar solo la punta en casos donde el resto de la nariz está perfecta o el paciente no quieren tocar el resto de la nariz y quieren mejorar solo la punta. Por supuesto que sí. ¿Se puede corregir solo una pequeña desviación sin cirugía completa? Bueno, esta es de la pequeña desviación, el pequeño defecto es lo que a veces piden los pacientes, más que nada porque piensan o esperan que con un pequeño defecto la cirugía va a ser una cirugía menor y el precio puede ser más barato. No funciona así. La desviación del tabique, si por ejemplo hablamos de una desviación del tabique, me da igual si es una desviación más o menos acentuada. Por supuesto que se puede operar una pequeña desviación, pero sería igualmente se considera una rinoplastia igualmente o una rinoseptoplastia. ¿Cómo se corrige una punta caída? Bien, hay diferentes técnicas quirúrgicas, por supuesto. Básicamente, cuando una punta es caída, para hacer un poco un resumen, la forma más común de dar más proyección, entonces subir una punta una punta caída, es utilizar unos injertos, ¿vale? Que son trocitos de cartílagos que se suelen coger cuando hay disponibilidad desde el tabique mismo y se utilizan para dar estructura a la punta. Hay diferentes técnicas y se injertan y se suturan a las diferentes estructuras de la nariz para darle más estructura, para darle más proyección, más potencia, más estabilidad. Y luego hay otras técnicas que son técnicas de suturas, de plastias, de los cartílagos alares o de los cartílagos triangulares, o sea, estructura de la nariz es que a través de cortes, remoldamiento o suturas de los cartílagos van cambiando forma. ¿Cómo se corrige la jiba de una nariz? La jiba de normal es un exceso a nivel del dorso de cartílago o de hueso. En la mayoría de las veces hay ambos componentes, hay una parte cartilaginosa y una parte de hueso y se trata o a través de una raspa, entonces limando el exceso, que puede ser de forma tradicional o con piezotomo en el caso de la rinoplastia ultrasónica, o directamente con un corte con el escópulo y una reducción de la proyección del dorso, quitando la parte que sobresale. ¿Se utiliza cartílago propio siempre? Bien, entonces, en realidad se puede utilizar también cartílago de donante. Es algo que yo hasta hoy nunca he utilizado. Sé que hay algunos compañeros que en lugar de sacar costillas o sacar cartílagos de la concha auricular prefieran directamente coger el cartílago de donante, pero en línea general se suele utilizar siempre el propio cartílago. En caso de rinoplastias primarias, que es la primera vez que se opera la persona, el punto de acceso más fácil y más común seguramente es el tabique nasal. Se coge el mismo tabique y como fuente, como el banco de cartílago. Y en caso que sea una rinoplastia secundaria y ya no tenemos suficiente cartílago en el tabique para poder utilizar, las dos alternativas suelen ser o la concha auricular o la costilla. Entonces, esos son los tres sitios más comunes donde se preleva, se obtiene el cartílago. ¿Cómo se decide la anchura final de la nariz? La anchura final de la nariz se decide
básicamente en la cita previa, en la primera consulta o en la consulta previa a la cirugía con la paciente, y es un poco un punto de encuentro entre lo que es la anatomía de cada persona y lo que es la voluntad de la paciente o del paciente. Por supuesto, antes de la cirugía es muy importante hablar de lo que es el plan quirúrgico, ¿no? De lo que efectivamente se hará sobre la nariz del paciente, para entender más que nada cuál es el resultado que le gustaría a la paciente o al paciente. Entonces la anchura depende un poco de cómo la quiere la paciente, para decirlo de alguna forma, y luego también un poco de lo que depende de la anatomía misma, ¿no? Si hay una paciente que tiene una nariz que ya es muy estrecha, es muy difícil dejársela con una anchura muy, muy grande. Al revés, si un paciente tiene una nariz muy ancha, es muy complicado, un poco por voluntad del paciente o un poco por la anatomía misma, dejársela súper fina. ¿Se puede estrechar también la base nasal si la tengo ancha? Sí, por supuesto. Estos son clásicos de unos pacientes que tienen la base de la nariz, o sea, la base de las aberturas de las narinas muy ancha, y se puede hacer más estrecha, reduciendo lo que es la abertura de la base. Sí, se puede hacer según un poco el gusto de la paciente, más que nada. ¿La rinoplastia se hace con anestesia general o con sedación? Bien, personalmente yo realizo todas mis rinoplastias con anestesia general, porque creo que es más segura y más cómoda para mí y para la paciente también, pero es verdad que hay algunos compañeros que realizan también rinoplastias con una sedación profunda. ¿Cuánto dura exactamente la cirugía? Una rinoplastia convencional abierta, más o menos entre 2 y 3 horas. Es lo que suelo tardar para hacer una rinoseptoplastia completa. ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital? De normal la gente se queda una noche hospitalizada, pasa una noche en el hospital y el día siguiente se puede ir tranquilamente a casa. Tengo los orificios de la nariz alargados. ¿Es posible hacerlos redondos? Bien, es posible cambiar la forma y el tamaño de los orificios, que se llaman narinas, en muchos casos, más que nada porque cambiando la estructura de la nariz cambian también las narinas, que son los orificios. Más complicado es si una paciente te pide o me pide en concreto una forma o un tamaño de las narinas. Esto ya puede ser más complicado, pero si son narinas muy anchas, muy amplias o poco abiertas, si son defectos muy evidentes, esto sí que se puede corregir sin problemas. ¿Tendré que usar tapones? Yo pongo siempre tapones. El tamponamiento suele durar entre 3 y 5 días, depende un poco de cuánto extendida ha sido la remoción del tabique. Las férulas también la pongo siempre, no la pongo solo en casos donde no he realizado la fractura de los huesos nasales. Si opero, por ejemplo, simplemente una punta porque es que hay que corregir un mínimo defecto, no pongo ni tamponamiento ni férula, por supuesto. Pero en una rinoseptoplastia convencional sí que pongo tamponamiento, sí que pongo las férulas. ¿Duelen al retirarse? No duelen en absoluto. Los tapones que gastamos hoy en día son unos tapones de silicona que llevan un agujero dentro de la misma silicona, y esto permite poder respirar con la nariz también durante los días postoperatorios, cuando la paciente o el paciente lleva el tamponamiento. Lo que más molestaba históricamente era esta imposibilidad de poder respirar con la nariz en el inmediato postoperatorio. Con estos nuevos tapones hemos solucionado en parte este problema. Claro, siguen siendo un poco incómodos porque no es lo más agradable del mundo, pero por lo menos permite respirar con la nariz, que ya es un alivio.
¿Es dolorosa una operación de nariz o rinoplastia? Bien, voy a ser sincero respecto a lo que siempre me han contado mis pacientes. Yo no me he operado nunca la nariz, entonces no puedo hablar en primera persona de experiencia personal, pero como cirujano puedo decir que es una de las cirugías que menos duele. Los pacientes, y a veces también cuando grabo los vídeos el día que se retira la férula hago este tipo de pregunta, los pacientes siempre están muy sorprendidos porque se esperaban mucho más dolor. No sé el por qué, no puedo tampoco llevar pruebas, a menos de los testigos de mis pacientes, pero la verdad que es una cirugía que no duele. Es incómoda los primeros días por el tema del tamponamiento, pero no es una cirugía dolorosa en absoluto. ¿Cuántos días tendré inflamada la nariz? Bien, la inflamación es el enemigo más grande del cirujano. Y me explico. La inflamación dura bastante después de una rinoplastia y es lo que no permite ver el resultado en el inmediato. Por esto yo siempre subrayo y explico muy bien a los pacientes que para ver el resultado hay que esperar mínimo 3 meses. A los 3 meses ya se empieza a ver el resultado definitivo. Aunque toda la comunidad científica en general está de acuerdo que para valorar el resultado definitivo de una nariz hay que esperar el año, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ya el día que se retira la férula, más o menos después 10-14 días desde la cirugía, el resultado se nota. Pero claro, no es el resultado definitivo porque los tejidos siguen con edema, están inflamados, las estructuras aún no se han consolidado, entonces se nota el resultado y se nota mucho más. Y por supuesto, a lo mejor la nariz de antes, una nariz que estaba con una giba muy proyectada, muy pronunciada, con una punta fea, para llamarlo de alguna forma, se nota enseguida el resultado, por supuesto, pero no es el resultado definitivo. Y luego lo que pasa una vez retirada la férula es que la nariz se puede volver a hinchar un pelín. Entonces los pacientes necesitan unas semanas, para no decir unos 3 meses, para ver lo que puede ser más o menos el resultado definitivo. ¿Cuántos días voy a tener moratones? Bien, los moratones dependen de cada caso, depende un poco del sangrado que se ha producido durante la cirugía, depende del color de la piel de cada paciente y depende también un poco de la rapidez con que se metaboliza un poco el hematoma en el postoperatorio. Mediamente diría que si hay moratón, porque no en todos los casos se van generando moratones, dura entre 1 a 2 semanas. ¿Tendré dificultades al respirar los primeros días? Si se refiere a los días del tamponamiento, se puede respirar con la nariz, como decía, pero no se respira perfectamente. Una vez retirado el tamponamiento, el cambio es brutal y los pacientes se respiran mucho mejor. En algunos casos sí que hay una inflamación de la mucosa residual que no permite respirar perfectamente en los primeros días. Entonces hay que esperar unos días más para que esta inflamación a nivel de la mucosa vaya bajando y que haya un mejor flujo de aire a nivel de la nariz. ¿Sangraré mucho después de operarme la nariz? Esto hasta que no te operes no te lo puedo decir o asegurar. Depende de cada caso, pero en línea general no es una cirugía donde se pierde mucho sangre, mucho menos. De normal suele ser una cirugía con mínimas pérdidas de sangre. ¿Qué medicación tendré que tomar antes y después? Antes de la cirugía no se recomendaría un tipo de tratamiento médico, se recomienda solo el tratamiento habitual en caso de tratamiento crónico y pautado al paciente o la paciente. En algunos casos, según el medicamento, se aconseja suspender el medicamento antes de la cirugía y en el postoperatorio lo que suele dar se da una cobertura antibiótica, una cobertura por el dolor, analgesia, una protección gástrica, se da un poco de corticoides para ayudar a que baje más rápidamente la inflamación, se aconsejan unos lavados nasales, unos cuidados de la nariz en el postoperatorio, pero un poco más. ¿Podré dormir bien las semanas siguientes a la operación? Sí, en línea general, una vez retirado
el tamponamiento se puede reposar, siempre con un poco de cuidado a la hora de acostarte. ¿Puedo sonarme la nariz? No, los primeros días después de una rinoplastia no es aconsejable sonarse la nariz, por esto que se aconseja lavado nasales para limpiar la nariz, y son lavados a bajo o medio flujo los primeros días, y luego progresivamente sí que podrás volver a sonarte la nariz sin problema. ¿Cuándo podré respirar completamente bien? Si todo va bien, ya desde el momento que se retira el tamponamiento respirarás mejor. Es probable, es posible que siga produciéndose un poco de costras dentro de la nariz los días siguientes, pero a partir de las 2 semanas se respira perfectamente. ¿Cuánto tarda en desinflamarse la nariz por dentro? Esto varía de persona a persona. Hay casos, la mayoría de los casos, que la inflamación interna ni se aprecia ni se entera el paciente, y otros casos donde hay una inflamación, un edema de la mucosa más evidente, sí que puede notar una dificultad respiratoria de un lado respecto al control lateral. Esto es lo que más notan los pacientes. ¿Cuándo podré volver a hacer deporte? Más o menos se aconseja un mes para volver a la actividad deportiva o para hacer esfuerzos. Lo más importante es evitar deporte de contacto. ¿Cuándo podré volver a llevar gafas? Si no es preciso y se puede compensar, esperar un poco con la ayuda de lentillas, se aconseja siempre un mes. ¿Qué pasa si tengo que estornudar? Nada, si tienes que estornudar es algo que no se puede parar o frenar, entonces estornuda normalmente, no pasa nada. ¿Puedo mover la nariz al sonreír? La nariz no se mueve voluntariamente al sonreírse. Hay en algunos casos que sí, que en el momento de sonreír se mueve más o menos la nariz. De normal, moviendo la nariz se genera una depresión de la punta hacia el bajo, pero no pasa nada. ¿El resultado final tarda un año en verse siempre? No, de normal tarda menos. Se ha decidido poner como límite, como fecha límite, un año, porque se supone que al año cualquier tipo de rinoplastia ha superado todo lo que es el proceso de desinflamación. Entonces, que al año de una rinoplastia se puede valorar efectivamente el resultado definitivo. Pero yo diría que ya a partir del 3er mes se puede ver en muchos casos el resultado definitivo. ¿Mi nariz puede cambiar con el tiempo después de una operación de rinoplastia? Por supuesto que sí, como cambia todo nuestro cuerpo, tendrá una evolución durante los años, que es una evolución fisiológica como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. ¿La nariz queda igual en todos los ángulos o algunos tardan más en asentarse? Sí, efectivamente, la porción de la nariz que tarda más en desinflamarse y en llegar al resultado definitivo es la punta. Es la punta porque en casos de rinoplastias abiertas, pero también en casos de rinoplastia cerrada, es la parte más distal de toda la nariz. Entonces, por gravedad, los líquidos se van acumulando en la parte inferior, en la porción inferior de la nariz, y en caso de rinoplastia abierta aún más, porque a tener un cortecito aquí, que es el corte de la rinoplastia, hay también como una barrera por lo que es todo el drenaje de la inflamación, todos los líquidos inflamatorios, todo el edema que se va generando. Entonces, de toda la nariz, la parte que más tarda en recuperarse, entre comillas, es la punta, sin duda. ¿La rinoplastia abierta deja cicatriz visible siempre? Sí, deja una cicatriz que siempre será visible. Con el tiempo, al principio se nota más, con el tiempo se notará mucho menos y en algunos casos es prácticamente imperceptible. Pero con una gafalupas, si vamos allí a mirar, siempre se quedará una pequeña, mínima, imperceptible marca. Esto es algo que yo siempre digo a los pacientes, pero en el día a día es una cicatriz que nadie percibe.
¿Qué cuidados necesita la cicatriz de la columela? Ningún cuidado especial. Después los 7 días que cuando retiro las suturas se suele poner una pomada cicatrizante y poco más. Si se estrecha la base nasal, ¿se quedan cicatrices laterales? Suelen quedar unas cicatrices que están justo en la parte más lateral de la narina. La narina es el orificio nasal, entonces esta parte más lateral, que es donde se suele hacer el corte para estrechar la base de la nariz, sí que allí quedaría una cicatriz. Se intenta hacer siempre cicatrices que sean lo menos visible posible. ¿Cuándo podré volver a usar maquillaje? No hay ningún problema con el tema del maquillaje. Una vez que se retiran lo que son las tiras que se ponen, una vez retirada la férula, una persona se puede maquillar sin problemas. Tiene que tener un mínimo de cuidado solo a nivel de la cicatriz para que no se hiperpigmente la cicatriz, pero no hay ningún problema. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes de una operación de rinoplastia? Riesgos son riesgos que están relacionados a cualquier tipo de cirugía que una persona tiene que entender, es un consentimiento informado como cualquier tipo de cirugía y son riesgos comunes. Como riesgos en concreto por una rinoplastia te diría que no tiene. Tiene riesgos comunes, el más común puede ser un sangrado postoperatorio y luego un resultado que no es impecable o perfecto, pero esto se puede solucionar con un retoque más adelante. Diría que no tienen más riesgo respecto a cualquier tipo de cirugía general. ¿Qué pasa si el hueso queda más alto o bajo de un lado? Lo que acabo de decir, en el caso que se queden de las pequeñas o más evidentes imperfecciones, lo que se hace es un retoque de cirugía más o menos al año. Se aconseja siempre esperar un año para ver el resultado definitivo. Luego al año de la cirugía se hace un retoque, que es una otra pequeña cirugía para mejorar el resultado alcanzado. ¿Puede quedar desviada la nariz después de operarme? De poder sí que técnicamente es posible, pero la idea es de alcanzar el resultado esperado y de poner todo el conocimiento, la atención y lo que haga falta para lograr un resultado perfecto. Entonces, lo normal es que no quede desviada, pero sí que puede pasar. ¿Qué pasa si se me infecta la nariz? Nada, se haría un tratamiento antibiótico. En casos más leves se hace un tratamiento antibiótico oral. En casos más importantes se haría un tratamiento intravenoso y se intenta frenar y solucionar con antibióticos y otro tipo de medicamentos. ¿Puede afectarme al olfato una operación de rinoplastia? No, en línea general nunca se ve afectado el olfato. Puede haber una alteración en el postoperatorio, pero siempre vuelve a la normalidad, no hay de qué preocuparse. ¿Tengo riesgo de necrosis cutánea? La necrosis cutánea es una complicación muy rara, pero sí que en algunos casos se puede presentar. Sería más que nada en la parte más distal, justo pegada a la cicatriz, que es donde llega menos sangre y donde hay menos riesgo, una menor vascularización. Como decía antes, uno de los factores que más puede influenciar la vascularización en general es el fumo de cigarrillos, o pueden ser otros tipos de patologías asociadas que claramente se estudian y se valoran antes de la cirugía. ¿Qué pasa si me golpeo accidentalmente la nariz en las primeras semanas? Depende seguramente de la entidad del golpe. Si es un golpe leve, probablemente no afecta mínimamente el resultado. En caso de golpes más fuertes, sí que puede variar lo que es la estructura de la nariz, entonces perjudicar un poco el resultado estético. ¿Cuántas revisiones se hacen? Bueno, de normal, tras una rinoplastia, suelo hacer una revisión a los 3 días, otra revisión a la semana cuando se retiran las suturas, luego una revisión entre 10 y 14 días cuando retiro la férula, luego se hace una revisión al mes, una revisión a los 3 meses, revisión a los 6 meses, una revisión al año y luego todas las que el paciente me pide sin problemas. ¿Qué
¿Qué pasa si la inflamación no baja igual en ambos lados? Esto es imposible, solo esperar, dar un poco de tiempo a la nariz. Es normal y es bastante común que un lado tarde más que en el otro, pero a largo plazo luego todo vuelve a su sitio. En el caso que se siga notando una diferencia muy evidente entre un lado y otro, creo que el problema no es la inflamación, sino que hay un problema más gordo por debajo. ¿Necesito hacer masajes nasales? No, absolutamente yo no aconsejo masajes nasales. ¿Se hacen limpiezas del interior de la nariz en consulta? Sí, por supuesto, cuando ven aquí siempre se limpia un poco el interior y luego aconsejo lavados nasales en casa. Si me hace falta un retoque después de la cirugía, ¿cuándo puedo volver? Vale, en caso de retoques lo que siempre se aconseja es esperar el año desde la primera cirugía, porque ahí es cuando estamos seguros que el resultado definitivo y todas las estructuras han vuelto a su sitio, la cicatrización es la definitiva y se puede hacer un retoque. ¿Un retoque requiere volver a operar o se hace con limado? Depende de lo que hay que retocar. Hay veces que los retoques son muy pequeños y es algo muy sencillo y es algo que se puede hacer hasta en anestesia local. Otras veces hay que volver a hacer una cirugía en anestesia general y volver un poco a estructurar desde cero la nariz. Depende de la entidad del retoque, por supuesto. ¿Qué pasa si queda un pequeño callo óseo? El callo óseo es una fisiológica evolución de una fractura de hueso. Hay que esperar un poco de tiempo para ver si se va estabilizando y si se disimula. Y en el caso que no sea así, según un poco la voluntad del paciente, se puede o retocar y limar un pelín, o se puede también un poco camuflar con técnicas de medicina estética, como pueden ser hialurónico, hidroxiapatita cálcica y otros tipos de rellenos. ¿Qué porcentaje de pacientes requieren un retoque? Diría que más o menos los retoques en rinoplastia están alrededor del 10%. Esto por media un poco científica de la comunidad de cirujanos plásticos. ¿Se puede quitar el ácido hialurónico de la nariz antes de operarme? Sí, por supuesto que sí. De hecho, es algo que es siempre más común. En caso de pacientes que han efectuado rinomodelación anteriormente, lo que se suele hacer es inyectar un producto que se llama hialuronidasas, que justo metaboliza el ácido hialurónico, lo quema y nos permite ver la estructura, la verdadera anatomía de la nariz antes de una cirugía. ¿Puedo hacerme tratamientos faciales tras la cirugía? Sí, sin problema, siempre y cuando las cicatrices sean consolidadas. Entonces aconsejo siempre esperar más o menos un mes después de la cirugía. ¿Se puede combinar rinoplastia con mentoplastia? Por supuesto que sí. De hecho es una óptima combinación y estos son los casos donde se quiere restablecer completamente el perfil de una persona. Porque a veces en realidad el perfil no está hecho solo por la nariz, por supuesto, pero el mentón juega su rol muy importante y en casos de una hipoplasia mentoniana sí que se suele operar la rinoplastia conjuntamente con un aumento de mentón a través de una prótesis. ¿Cuánto tiempo necesitaré estar de baja en mi trabajo? Bien, la rinoplastia en realidad necesitas no más de unos 5 o 7 días de reposo. Luego lo que genera es una baja social, lo que se refiere al hecho que si trabajas cara al público y claramente no te apetece trabajar con la férula, no te apetece trabajar con signos de moratones, es mejor esperarse en casa. Aconsejaría mínimo 2 semanas, ¿vale? Si luego una persona se quiere ver perfecta y porque tiene que hacer un book de fotografía, te diría esperar 3 meses para ver el resultado definitivo. Pero como baja es una baja social, no es una baja médica en cuanto necesita un cuidado especial, no es una cirugía que duele, no se necesita estar en casa, inmovilización o un cuidado especial.
es una baja social. Baja social se entiende, ¿no? Perfectamente. Lo tenemos, Gino. Ok.